Todos sabemos pues que la ecografía y el Doppler es una valoración importante de primera línea para evaluar los tumores hepáticos en pediatría, aunque posteriormente, por supuesto que vamos a complementar dependiendo del tipo de tumor con tomografía o con resonancia magnética. Sin embargo, yo les quiero mostrar esta noche cómo podemos aproximarnos con la ecografía, cómo podemos aproximarnos con bastante certeza al diagnóstico de un tumor hepático en pediatría. Vuelvo y le repito, como valoración inicial, antes de, por supuesto, pedir posteriormente la tomografía o la resonancia, dependiendo el tipo de tumoración. Es importante saber que nosotros, nuestros pacientes, casi el 100% nos son referidos del Hospital de Niños JM de Los Ríos de Caracas y del servicio de cirugía hepática y de cirugía infantil y básicamente del servicio de cirugía hepática a nuestras instituciones. Tenemos ya casi 25 años trabajando con este grupo de cirujanos y de hepatólogos pediátricos y ahí se basa nuestra experiencia. Es importante saber que los tumores hepáticos en pediatría son relativamente frecuentes, corresponden del 0.4 al 6% de todas las neoplasias en niños, del 10 al 15% de los tumores abdominales. Es importante saber que el 85% están en el lóbulo derecho y que el hemangioma es el tumor benigno más frecuente con un 25 o 30%. Y que el hepatoblastoma es el tumor maligno más frecuente en un 60%. Y es importante, fíjense, que más del 25% de los tumores malignos tienen metástasis en el momento que hacen ecografía. Lamentablemente para los niños son más frecuentes en pediatría los tumores malignos que los tumores benignos. Este es un recuento del Hospital de Niños donde recibimos los pacientes del año 2003 al año 2016. Nosotros hemos tenido la oportunidad de evaluar casi 200 tumores hepáticos en todo este tiempo y fíjense que el 63.4% de los tumores son malignos y el 36.6% son benignos. En esta misma casuística del Hospital de Niños y en este lapso del 2003 al 2016, los 4 tumores más benignos más frecuentes tienen, valga la redundancia, una frecuencia similar: la hiperplasia nodular focal, el hemangioendotelioma, los quistes simples y los amartomas mesenquimales. Y los tumores malignos más frecuentes son el hepatoblastoma con un 57.7%, los sarcomas, entre ellos el sarcoma mesenquimal, el hemangiosarcoma o el angiosarcoma y el rhabdomyosarcoma tienen un 30.5%, mientras que el hepatocarcinoma en los niños tiene un 11.5% en esta casuística del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Y también es importante saber de que los varones son más, los tumores malignos y los benignos son más frecuentes en varones que en las hembras. Eso es importante también saber. Vamos a pasar a la clínica. La clínica es muy inespecífica. Generalmente lo que predomina es la masa abdominal. Es una masa abdominal, bien sea detectada por la mamá del paciente o por el médico tratante. El dolor y la fiebre son inespecíficos, así como la ictericia. Los tumores hepáticos por lo general no dan ictericia, excepto el rhabdomyosarcoma que invade las vías biliares. La anorexia y la pubertad precoz también son signos inespecíficos. Se habla de alguna asociación de pubertad precoz con hepatoblastoma, pero nosotros hemos tenido muy baja casuística de hepatoblastoma asociado a pubertad precoz. La ecografía Doppler como evaluación inicial y valoración para tratar de aproximarnos al diagnóstico a través de esta técnica, es una técnica muy útil. Valora los caracteres de la lesión, si es sólida, si es quística, si tiene calcificaciones, si tiene zonas de necrosis, y la ecografía valora el grado de vasculatura. Por lo general nosotros no hacemos análisis espectral en los tumores, sino hacemos el Doppler color o el Doppler de amplitud, dependiendo la vasculatura de la lesión. Y por supuesto, como estamos evaluando hígado, también el Doppler nos ayuda a ver la relación con las estructuras vasculares, como por ejemplo en los casos de los hemangiomas, que donde observamos el vaso aferente y el vaso eferente. Entonces vamos a comenzar con los más frecuentes, que son los malignos. Entonces vamos a comenzar con vamos a estudiar el hepatoblastoma,
el hepatocarcinoma, los sarcomas, entre los cuales está el sarcoma mesenquimal, el angiosarcoma y el rhabdomyosarcoma, y por supuesto las metástasis. El hepatoblastoma es de origen epitelial y es más frecuente en varones. Recuerden que los tumores son más frecuentes en varones, los tumores hepáticos, y aquí empezamos a hacer un juego de correlación que tenemos que tener como un esquema mental para ir haciendo el juego entre la clínica, la edad del paciente y el ultrasonido y el Doppler para tratar de llegar a esa aproximación diagnóstica. Entonces, fíjense, el hepatoblastoma tiene un promedio de edad de aproximadamente 16 meses. Aunque hemos visto hepatoblastomas en recién nacidos, se habla incluso que a veces puede observarse in útero. El 50% están en el lóbulo derecho y el 25% en el lóbulo izquierdo. Ellos dan metástasis a pulmón y a ganglios linfáticos. Y esta imagen de este niñito es lo que no quisiéramos ver. Esta imagen tardía de este niñito con esta gran lesión de ocupación de espacio lobulada, la cual tiene su traducción ecográfica, ocupa gran parte del lóbulo derecho y se observan estos nódulos redondeados de predominio ecogénico, aunque a veces se pueden ver hipoecoicos, y que ocupan prácticamente la totalidad del lóbulo derecho del hígado. Es como uno de los aspectos más frecuentes del hepatoblastoma, aunque va a tener algunas variaciones que veremos en el transcurso de lo que estamos viendo en esta lesión. El aspecto ecográfico es macronodular, fíjense como les estoy diciendo, ecomixto, puede tener calcificaciones, es vascularizado y también puede cursar con zonas de necrosis, en aproximadamente un 20 a un 30%. Fíjense esta correlación de un caso de nosotros con esta foto de pathology.liver.htm y fíjense la similitud de estas lesiones redondeadas, hiperecoicas, que ocupan gran parte del lóbulo derecho, desplaza las venas suprahepáticas y como veremos también desplaza el riñón derecho y hay mucha similitud con la parte anatomopatológica. También como veremos más en las otras láminas siguientes, hay desplazamiento de la vesícula y de las vías biliares, más no la invasión de las mismas. Y otra cosa importante que tenemos que recordar, que el hepatoblastoma por lo general atraviesa la línea media. Esta es una radiografía un poco antigua, pero nos da a demostrar de que el hepatoblastoma es el tumor maligno que generalmente atraviesa la línea media. Y como veremos más adelante, el amartoma mesenquimal es el tumor benigno que atravesará la línea media. Entonces ahí vamos haciendo el juego entre las imágenes, la clínica, la edad, para aproximarnos al diagnóstico. Aquí vemos otra vez pues, estos macronódulos en otro paciente, ovalados o redondeados, bien definidos, y fíjense la relación con el parénquima hepático sano, y pues la gran ocupación por parte del lóbulo derecho. Fíjense esta similitud de estas dos fotos de ultrasonido y del momento operatorio, y miren cómo esta gran lesión que ocupa pues, prácticamente todo el lóbulo derecho del hígado, desplaza la vesícula biliar, pero no la invade. Y miren acá la similitud, la tumoración con la vesícula biliar. Recuerden que lo que les dije, que este tipo de lesión no va a producir ictericia, porque ellos no invaden las vías biliares, solamente las desplazan. Al Doppler color, los hepatoblastomas van a ser muy vascularizados. Tienen vasculatura tanto periférica, un flujo en cesta, pero también tienen vasculatura central, con signos, con vasos neoformados en la parte central y también en la parte periférica. Y hay desplazamiento de los vasos suprahepáticos y de los vasos portales por parte de la lesión, así como ahí puede haber desplazamiento del riñón y también desplazamiento de la vesícula biliar. Aquí fíjense tanto con el Doppler color como con el Power Doppler o Doppler de amplitud, cómo podemos demostrar un flujo aberrante, neoformado, con vasos gruesos, tortuosos, que son demostrados perfectamente tanto en la región central como en la parte periférica. El desplazamiento nuevamente de la vesícula y también la parte de tejido sano de la lesión y también la presencia del flujo, importante flujo de aspectos periféricos y también central. Aquí vemos cómo tenemos vasos gruesos, neoformados, tanto periféricos como centrales en esta tumoración, que resultó ser un hepatoblastoma. En este caso lo tomamos, no era tan grande, tenía
el paciente elevación de las alfa-fetoproteínas y también le demostrábamos algunas pequeñas calcificaciones puntiformes sin sombra posterior. Las calcificaciones en el hepatoblastoma, como les dimos, pueden estar presentes un 20 o un 30% y pueden o no transmitir sombra posterior. Nuevamente el desplazamiento de la vesícula biliar, más no la invasión de las vísceras. Fíjense, aquí tenemos un hepatoblastoma, perfectamente, aquí tenemos un corte transversal, el lóbulo derecho del hígado, la columna, y miren cómo atraviesa la línea media. Les dije que es el tumor maligno que atraviesa la línea media, es muy grande y tiene un crecimiento intrahepático y después tiene crecimiento excéntrico. Y tiene calcificaciones, en este caso, calcificaciones gruesas, dispersas en toda la tumoración, así como la presencia de vasculatura aberrante al Doppler color. Puede haber desplazamiento de los vasos portales y de las venas suprahepáticas, como en este caso, e incluso a veces puede invadir la vena porta y el paciente puede cursar con una trombosis tumoral y desarrollar un cavernoma secundario. Aquí tenemos un desplazamiento de la vena porta, sin embargo, la misma se encuentra permeable. Miren, otra lesión, un hepatoblastoma muy calcificado, en este caso calcificaciones gruesas que generaban sombra posterior. Es una lesión para un niño lactante menor de 73 por 53 milímetros, una lesión bastante grande que atravesaba la línea media y en este caso estaba invadiendo la vena porta y prácticamente estaba produciendo una trombosis casi total de la misma. Este es el aspecto en una tomografía, no es tan reciente, pero la tomografía nos corrobora pues que es una lesión de gran tamaño, lesiones de gran tamaño con algunas zonas de necrosis. En este caso no vemos calcificaciones, tiene zonas de necrosis y corrobora pues lo que veíamos ecográficamente de que está atravesando la lesión, atraviesa la línea media. Raramente, este es el único caso que hemos tenido de un hepatoblastoma difuso y bilobular. No son frecuentes esta presentación, pero se puede dar, pero no es la más frecuente. El único antecedente que era un niñito lactante menor con este tipo de lesión, con las alfa-fetoproteínas pero muy elevadas, y tenía la presencia de estos nódulos hiperecoicos más en forma difusa y bilobular, tomando en tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho. Y fíjense que pequeñas calcificaciones puntiformes son demostradas. Cuando tenemos calcificaciones hepáticas intratumorales, tenemos que pensar, tomando en cuenta que los tumores malignos son los más frecuentes, tenemos que tomar en cuenta pues que la presencia de calcificaciones y de microcalcificaciones no tienen buen pronóstico. Este tumor de aspecto difuso y bilobular, cuando le colocamos el Doppler color, por supuesto, hay una distorsión de la arquitectura de los vasos del parénquima hepático y lo que tenemos son vasos gruesos, neoformados, intrahepáticos, en este caso de predominio central. Ok, los hepatoblastomas pueden cursar con zonas extensas de necrosis, como es este caso. Fíjense que este es un hepatoblastoma. Miren los nódulos hiperecoicos de los cuales les he hablado en los pacientes anteriores, pero en este caso se acompaña de una zona extensa de necrosis. Este paciente cursaba con fiebre, que probablemente se debía pues, a esta zona extensa de necrosis, y en el resto del tumor pues, encontramos la vasculatura y fíjense la casi totalidad del lóbulo derecho y el atravesamiento de la línea media. Otro hepatoblastoma con calcificación, en este caso una calcificación gruesa con sombra posterior y algunas pequeñas calcificaciones intratumorales dispersas y pues la lesión de gran tamaño en estos lactantes menores. Aquí tenemos un caso un poquito antiguo, del año 2005, cuando demostramos una calcificación también intratumoral y algunas pequeñas calcificaciones intratumorales en este hepatoblastoma que no cursaba con gran tamaño como este otro de la foto superior. La presencia de calcificaciones, fíjense, se las he venido diciendo, tanto en lesiones extensas, grandes como esta, así como en esta, que es una lesión más pequeña, que tiene contornos irregulares, en este caso un poco más hipoecoica, en este caso muy grande y atravesando la línea media. Y ya se los mostré, estas calcificaciones
gruesas en esta lesión de este hepatoblastoma que cruzaba la línea media. El aspecto anatomopatológico y su correlación con el ultrasonido, fíjense el desplazamiento de la vesícula y de la presencia de calcificaciones, en este caso un poco más hipoecoico, en este caso un poco más hiperecoico, con una zona ecogénica central, la cual se correlaciona con la parte anatomopatológica, y hemos visto en algunos casos de hepatoblastoma este comportamiento redondeado con una sola zona ecogénica central, en lo que hemos denominado en aspecto de huevo frito, porque la zona ecogénica tumoral central parece como lo amarillo del huevo, y la parte periférica lo blanco del huevo. Aquí tenemos otro caso de un niñito, de una niñita de 1 mes y 14 días de nacida, y fíjense lo que le comento, que eso lo hemos visto en algunos de estos pacientes y que lo hemos denominado nosotros en aspecto de huevo frito, porque la parte ecogénica, que es el nódulo, que es similar al nódulo que le vengo mostrando en las otras lesiones, pero que son múltiples. En este caso, un nódulo único con la zona más hipoecoica alrededor, que viene siendo lo blanco, entre comillas, del huevo frito. Y aquí lo vemos con el transductor lineal, y aquí lo vemos con el transductor microconvexo. Y miren la parte central muy vascularizada. Fíjense el aspecto anatomopatológico y la similitud de lo que les vengo diciendo desde el punto de vista ecográfico, y miren la similitud de lo que parece ser el aspecto, entre comillas, de huevo frito. Hemos tenido, por supuesto, hepatoblastomas, hemos visto más de 60 hepatoblastomas con el servicio de cirugía pediátrica del Hospital de Niños. Pudiéramos desarrollar una charla de solamente hepatoblastomas, pero en la charla de hoy es de tumores hepáticos, por lo tanto tenemos que seguir viendo los otros tumores desde el punto de vista anatomopatológico. Miren la lesión, cómo se comporta en una hepatectomía hecha por el servicio de cirugía, la doctora Pascualone, que es la que opera este tipo de pacientes, cirujano pediátrico, especialista en oncología. Y miren pues que aparentemente en este lado parecía que la lesión se extendía solamente hacia esta zona, y miren por el otro lado contralateral cómo estaba tomado prácticamente todo el parénquima. Aquí vemos otro de nuestros pacientes, las zonas de hemorragias y las zonas de necrosis en estos pacientes intervenidos quirúrgicamente en el Hospital de Niños. Aquí lo que parecía una cápsula, sin embargo, miren cómo se sale el tumor en forma extracapsular. Y los hepatoblastomas son muy, pero muy agresivos, y como les dije, entre los tumores hepáticos malignos, el 25 al 30% de estos pacientes podrían cursar con metástasis hepática. Entonces, en este caso, un niñito lactante con múltiples metástasis, pulmonares, tanto en la placa de frente como en la placa lateral, son tumores agresivos. Entonces, ya les dije, 25 a 30% de estos tumores cursan con metástasis en el momento que hacemos el diagnóstico. Terminamos con el hepatoblastoma, una forma bastante resumida, y ahora vamos a pasar a otro de los tumores más frecuentes, como es el hepatocarcinoma, que también es de origen epitelial, y una relación de varón a hembra 10 a 1. Fíjense, varón a hembra 10 a 1. Y el promedio de edad, a diferencia del hepatoblastoma, el promedio de edad es de 8 a 9 años. El hepatoblastoma, el promedio de edad son 16 meses. Entonces, casi nunca vamos a encontrar prácticamente un hepatoblastoma en esta edad, así como nunca vamos a encontrar un hepatocarcinoma en un lactante menor. Y el hepatocarcinoma está asociado a lesiones previas. ¿Cuál es la lesión previa? Un paciente con cirrosis hepática. ¿Y por qué son estas cirrosis hepáticas en los niños? Prácticamente la primera causa de cirrosis hepática en los niños son niños que tienen antecedentes de atresia de vías biliares. Entonces, pacientes con atresia de vías biliares que hacen cirrosis hepática, y de allí pasan a formar tardíamente la lesión tumoral. Son multicéntricos en el 70% de los casos, y también da metástasis a riñón, a huesos y a pulmón. Entonces, estos pacientes tienen un antecedente de tener un hígado cirrótico, como en este caso, un hígado cirrótico, y en ese hígado cirrótico van a desarrollar la enfermedad. El aspecto puede ser muy similar al del hepatoblastoma, pero vamos jugando con la clínica y con la edad. A pesar de que puede ser similar, ya sabemos que por la edad y por la clínica podemos, y con el antecedente del paciente que tenga la atresia de vías biliares y posteriormente hizo una cirrosis hepática, si tenemos una lesión tumoral, pensar en hepatocarcinoma. Y también puede producir calcificaciones en menos casos que
el hepatoblastoma en un 15%. Aquí tenemos un niñito, fíjense, con una cirrosis hepática previa, nos los envían y el paciente pues tenía la presencia de calcificaciones y estos nódulos que pueden ser similares a los del hepatoblastoma, pero es un niño grande de 9 años con el antecedente de la cirrosis hepática, y cuando encontramos esta presencia tumoral bilateral, incluso con invasión casi total a la vena cava inferior, pues debemos sospechar de que este paciente en esta cirrosis hepática, y si tiene vasos gruesos neoformados y la presencia de calcificaciones que fue demostrada en la tomografía, entonces estamos ante la presencia de un hepatocarcinoma. Aquí tenemos un hepatocarcinoma muy grande en un paciente con una cirrosis previa, medía 18.4 por 12.5 centímetros, y cuando estaba en el lóbulo derecho, y cuando buscamos en el lóbulo izquierdo ya habían algunas lesiones metastásicas que las vimos perfectamente con el ultrasonido. Entonces, un hepatocarcinoma con lesiones metastásicas al lóbulo izquierdo del hígado. Este paciente tenía vasculatura también, al igual que el hepatoblastoma, vasos gruesos neoformados, dicotomizados, que no cumplen con la arquitectura habitual de la vasculatura hepática. El hepatocarcinoma, si tenemos un hígado cirrótico, como en este caso, y tenemos la sospecha de que podría haber una lesión asociada, le colocamos el Doppler color. Y observamos en este paciente, también se nos pierde la arquitectura habitual del parénquima hepático, tenemos vasos gruesos neoformados con el Doppler de amplitud, y en el lóbulo izquierdo también había extensión de la lesión. Entonces, en este caso, con el antecedente del paciente que estaba ante un hígado cirrótico y la presencia de este tipo de vasculatura, tenemos que sospechar que tenemos un hepatocarcinoma asociado. Un casito un poco antiguo, pero nuestra correlación, lamentablemente el paciente falleció, y fíjense anatomopatológicamente el hígado cirrótico y la presencia del tumor, acá tanto en la cara anversa como en la parte posterior, que es lo que veíamos ecográficamente previamente en esta niña de ya adolescente, la cual falleció posterior pues a tanto tiempo con la lesión y a las múltiples extensiones metastásicas de este tipo de tumor. Aquí vemos otro paciente con un hepatocarcinoma, había sido intervenido quirúrgicamente y tuvo una recidiva. Empezamos a ver las calcificaciones, que aunque se pueden ver menos que en el hepatoblastoma, pero recuerden, calcificaciones en el parénquima hepático dentro de una masa tumoral y vasculatura aberrante, vasos gruesos neoformados, debemos sospechar que estamos ante la presencia de una tumoración maligna. En este caso, había extensión hacia el lóbulo izquierdo del hígado. Él había sido intervenido quirúrgicamente en el año 2003. Hay una variedad de hepatocarcinoma que no está asociada a cirrosis hepática, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar. Es un subtipo histológico que afecta a adolescentes y a adultos jóvenes. Algunos pacientes pueden cursar con diarrea, fiebre, bajo peso y vómitos, y las alfa-fetoproteínas que están elevadas, tanto en el hepatocarcinoma como en el hepatoblastoma, pueden estar normales o ligeramente elevadas. Por lo general, el pronóstico es bueno, ya que el paciente no tiene lesión previa asociada, y el diagnóstico definitivo va a ser con la biopsia. Le muestro un caso curioso, porque este es hijo de una colega, el cual este niñito iba a ser intervenido quirúrgicamente en una operación de las amígdalas, y resulta que al paciente le piden su rutina de laboratorio, encontraron unas transaminasas un poco elevadas, y entonces le pidieron una ecografía. Cuando hacemos la ecografía encontramos esta lesión, una lesión hipoecoica mal definida, espiculada, con calcificaciones en su interior y la presencia de algunas zonas de necrosis, con vasculatura escasa. Estaba involucrando, el tumor se encontraba entre las dos venas suprahepáticas, y pues este paciente tenía vasculatura de predominio periférica, incluso en el Doppler de amplitud, y el paciente se intervino quirúrgicamente y se trató de un hepatocarcinoma fibrolaminar. Es el único caso que hemos tenido nosotros y comprobado. No es todos nuestros casos están comprobados con nuestro gold estándar, que viene siendo la intervención quirúrgica. Siguiendo con los tumores malignos, vamos a pasar ahora a los sarcomas. El sarcoma mesenquimal
tiene un promedio de edad de los 2 años. Entonces, fíjense, el sarcoma, 2 años, el hepatocarcinoma, 8 o 9 años, y el hepatoblastoma tiene un promedio de edad de 16 meses. El sarcoma es poco frecuente, tiene un pronóstico de sobrevida pobre y tiene una sobrevida de menos de 1 año. Son tumores grandes, con algunas zonas pueden cursar con algunas zonas de necrosis, y puede ser heterogéneo, ecomixto, multiquístico, septado, cosa que a pesar de que está en lactantes mayores, no se parece generalmente no se parece al hepatoblastoma, y ellos por lo general no cursan con calcificación. Vamos a encontrar este tipo de tumores, lesiones grandes, con algunas zonas de necrosis, con vasculatura de predominio periférico, no cursan con calcificación. Los sarcomas tienen una variedad que es más frecuente en adolescentes, que es el sarcoma de predominio en zonas con predominios quísticos, como en este caso, con septos, con vasculatura probablemente de predominio septal, pero por lo general con poca vasculatura intratumoral y desplazamiento de los vasos periféricos. En este paciente, el paciente tenía 12 años, ya les dije que en estos casos son más frecuentes en adolescentes. Es una variante del sarcoma mesenquimal clásico que es más frecuente alrededor de los 2 años. Pero bueno, como todos sabemos, en medicina 2 más 2 no es 4, y en estas variantes tenemos tumores que pueden ser más frecuentes en adolescentes, pero que no tienen el antecedente de la lesión previa, como en la cirrosis hepática. Y pasamos ahora al rhabdomyosarcoma, cuyo promedio de edad está alrededor de los 5 años, corresponde al 3% de los tumores hepáticos y, ojo, cursa con ictericia. E incluso en la literatura todavía hay controversia, no se sabe si el rhabdomyosarcoma es un tumor de vías biliares que invade hígado o es un tumor de hígado que invade vías biliares. El pronóstico es muy pobre, la sobrevida es aproximadamente 2 años, y el diagnóstico se hace con microscopía electrónica. Da metástasis a pulmón, hígado y también a cerebro. Como les dije, el único tumor que invade las vías biliares puede ser macronodular, ecomixto. El rhabdomyosarcoma, a diferencia del sarcoma mesenquimal, puede cursar con calcificaciones, e incluso con calcificaciones gruesas, e invade las vías biliares. Por lo tanto, el paciente va a tener ictericia y va a tener también, va a haber ictericia porque invade las vías biliares y puede tener calcificación. A diferencia de los otros tumores que no van a producir ictericia. Entonces, lesiones grandes, extensas, con vasculatura de predominio periférico, aunque pueden tener vasculatura central, y la dilatación en forma de radial de las vías biliares intrahepáticas. Y puede cursar con calcificaciones gruesas, con sombra posterior, como en este caso, que lo diferencia del sarcoma mesenquimal. Para terminar con la parte maligna, pasamos a las metástasis. Las metástasis en el hígado, por lo general, pues vienen de las enfermedades linfoproliferativas, linfomas y leucemias. El tumor de Wilms es causante de metástasis en el hígado, y en los recién nacidos, el neuroblastoma. Si tenemos un hígado metastásico en un recién nacido, hay que buscar, indudablemente, que hay que buscar el neuroblastoma. Y en los adolescentes que cursan con tumores óseos, como el osteosarcoma, también son causas de tumores, de metástasis en el hígado. Aquí tenemos un niño de 1 año y 4 meses que tenía un hígado full de metástasis, incluso metástasis en aspecto de ojo de buey, como las que se ven en los tumores de origen gastrointestinal. Y este paciente tenía este hígado metastásico y tenía esta lesión a nivel de la glándula suprarrenal izquierda. Por lo tanto, se trataba de un neuroblastoma con metástasis hepáticas. Aquí tenemos otro paciente que tenía un neuroblastoma retroperitoneal que desplazaba parcialmente la cabeza del páncreas en sentido anterior y estaba ocupando gran parte aquí del retroperitoneo, y observamos una lesión metastásica con calcificaciones en el parénquima hepático. Otro paciente de 22 meses con un ya neuroblastoma diagnosticado y la presencia de múltiples lesiones metastásicas intrahepáticas. Aquí tenemos otro paciente con un neuroblastoma suprarrenal izquierdo. Aquí vemos el riñón izquierdo y la lesión. Miren la lesión ecogénica, poco vascularizada, y pues tenía metástasis, un hígado
difuso, heterogéneo, full metastásico en este paciente con este neuroblastoma, que también cursaba con lesiones metastásicas en la piel, aquí en el tejido celular subcutáneo, en la frente, y miren el aspecto de las metástasis que estábamos viendo a nivel de la frente de este bebé. Afortunadamente este paciente respondió muy bien, a pesar de todas estas grandes lesiones metastásicas. Este paciente respondió muy bien inicialmente a la quimioterapia, pero lamentablemente pues con el tiempo falleció. Metástasis de linfomas los podemos ver ecográficamente, como lesiones hipoecoicas dentro del parénquima hepático, lesiones hipoecoicas, a veces con vasculatura, a veces con poca vasculatura, y una gran lesión metastásica muy grande en un paciente con un osteosarcoma de fémur, y pues no, venía con esta lesión muy grande a nivel del lóbulo derecho del hígado. Entonces, hepatoblastoma, hepatocarcinoma, los sarcomas y las metástasis, básicamente de ahí tenemos englobado prácticamente más del 98-99% de las lesiones malignas hepáticas. Vamos a pasar con esta foto del puente Angostura de nuestra capital, de nuestro estado Bolívar, aquí en Venezuela, sobre el río Orinoco. Llegó a ser el quinto puente colgante más grande del mundo en su momento. Vamos a pasar ahora a ver los tumores benignos. Acá, algo pasó acá. Ok, una pequeña falla técnica, ya la corregimos. Entonces los tumores benignos, los más frecuentes, primero los tumores de origen vascular, los hemangiomas, el hemangioendotelioma y el hemangiopericitoma, que es bastante raro. El amartoma mesenquimal, los quistes, la hiperplasia nodular focal y menos frecuente adenomas y teratomas. Si ustedes se aprenden los 6 primeros, prácticamente tienen ganada la pelea en más del 90-95% de los casos. Si se aprenden los 6 primeros. Ya los otros son bastante menos frecuentes. Entonces los hemangiomas son más frecuentes en adolescentes, asociados a hemangiomas cutáneos, pueden ser solitarios o múltiples. El 80% se encuentran en el lóbulo derecho, y el aspecto ecográfico, yo creo que todos nosotros, los que hacemos ultrasonido, en un momento determinado hemos visto un hemangioma. Es una imagen ecogénica, bien definida, con buen paso del sonido, en contacto con estructura vascular. Podemos demostrar el vaso de donde se conecta. Por lo general, en sí, la propia vasculatura de la lesión, como es un ovillo, son más vasos microscópicos en forma que dan el aspecto ecogénico de la lesión. Entonces, la propia vasculatura de la lesión generalmente no la vemos. Vemos el aspecto ecogénico y el buen paso del sonido y el contacto con la estructura vascular. Entonces, este es el aspecto más clásico, una imagen redondeada, puede ser solitaria, pueden ser múltiples, bien definida, con buen paso del sonido. Fíjense el reforzamiento posterior que da y el contacto con algunas estructuras vasculares. Pasamos entonces ahora al segundo tumor más frecuente vascular, el hemangioendotelioma, también denominado hemangioma hepático congénito. El 85%, a diferencia del hemangioma, el 85% en menores de 6 meses, incluso lo podemos ver en útero. Y este es el único tumor donde es más frecuente la hembra que el varón, 10-1. Es la misma frecuencia al revés del hepatocarcinoma, que es más frecuente en varones 10-1. Bueno, el hemangioendotelioma es más frecuente en hembra varón 10-1 y está asociado a hemangiomas cutáneos. Si son muy grandes, pueden cursar con insuficiencia cardíaca congestiva y pueden ser solitarios o múltiples. Cuando son múltiples, se denominan hemangioendotelioma múltiple o hemangiomas congénitos hepáticos múltiples o hemangiomatosis. Y el aspecto ecográfico van a ser hipo o hiperecoicos, porque pueden cursar con los dos aspectos y podrían tener calcificación, pero no son tan frecuentes como las de los tumores malignos. Entonces, puede ser detectable in útero, se puede ver la lesión dentro del útero, y pueden ser muy grandes, como en este caso, fíjense, una lesión de ocupación de espacio en el lóbulo derecho del hígado, con básicamente componente vascular, con vasos gruesos neoformados, mírenlo acá, en un niño lactante menor recién nacido,
vamos corroborando, las alfa-fetoproteínas por lo general están normales, a diferencia de lo que ocurre con el hepatoblastoma, el hepatocarcinoma o los sarcomas mesenquimales. Y miren cómo podemos demostrar estos vasos gruesos en esta lesión, que puede que el paciente pueda tener el diagnóstico en útero, si no, lo hacemos durante los primeros 6 meses. Y pues miren la correlación de una tomografía con contraste y de nuestro paciente, pues bastante similar en este ovillo que ocupa gran parte del lóbulo derecho del hígado. Cuando son múltiples, ya les dije, pues, tiene diferentes nomenclaturas, puede ser hemangiotelioma múltiple o hemangiomatosis o hemangiomas hepáticos congénitos múltiples. Y hay que tener cuidado porque vemos este paciente, un niñito, lactante menor, y vemos este aspecto, podemos pensar indudablemente que se trata de un hígado metastásico, pero buscamos las suprarrenales, buscamos las áreas donde podrían desarrollarse un neuroblastoma para descartarlo, y por supuesto sí, pero el paciente al mismo tiempo vemos que clínicamente tiene hemangiomas cutáneos, entonces debe tratarse de una hemangiomatosis. Entonces estos pacientes cursan con estas lesiones vascularizadas, fíjense que se le demuestra la vasculatura, en este caso con el Doppler de amplitud, son múltiples, bilobulares. Aquí vemos otro paciente, en este caso de 9 meses, que cursaba con este pequeño hemangioma, porque esta es otra de las controversias. Muchos de nuestros amigos dermatólogos nos dicen que para que haya lesiones hepáticas deben haber por lo menos 3 o 4 o 5 mínimos hemangiomas en la piel. No, no necesariamente. Este niñito de 9 meses tenía esta sola lesión, y fíjense la cantidad de lesiones tipo hemangiomatosis o hemangiotelioma múltiple en el lóbulo derecho del hígado, vascularizadas, simulando, entre comillas, lo que pudiera ser un hígado metastásico, pero recuerden, todos los laboratorios están normales, el paciente tiene hemangioma cutáneo, a diferencia de, por supuesto, de los pacientes con metástasis por neuroblastoma, y pues vamos a encontrar estas lesiones que son vascularizadas al Doppler color y al Doppler de amplitud, y estos pacientes son tratados por el servicio de hepatología pediátrica con quien trabajamos estrechamente. Nuestro equipo de trabajo está por nosotros, el servicio de hepatología pediátrica y el servicio de cirugía hepatobiliar. A estos pacientes se le coloca tratamiento con prednisona, 3 miligramos por kilo de peso. A veces colocan esteroides, ya no me quiero meter en la parte del tratamiento, y estos pacientes van mejorando con el tiempo hasta que estas lesiones tienden prácticamente a desaparecer. Prácticamente después con el tiempo prácticamente desaparecen, y también desaparecen la parte cutánea. Este sería el aspecto de la tomografía de un paciente con una hemangiomatosis múltiple o un hemangiotelioma múltiple, las lesiones, el hígado aumentado de tamaño y las lesiones hipoecoicas, en este caso hipodensas en la tomografía, difusas, bilobulares. A veces no las vemos en ese aspecto que les mostré anteriormente, podemos encontrarlas más aisladas e hipoecoicas, bilobulares, como en este caso esta niñita que cursaba con una lesión vascular que ocupaba la hemicara izquierda y la parótida, y tenía estas lesiones. Y resulta pues que se trataba de una hemangiomatosis o un hemangioendotelioma múltiple. Aquí las vemos en bilobulares, tanto en el lóbulo izquierdo como en el lóbulo derecho. En este caso de predominio hipoecoica, más grandes, más aisladas, pero no lo duden, ante la presencia de esta lesión, indudablemente debe tratarse de un hemangiotelioma o de una hemangiomatosis. Aquí tenemos otro paciente, una niñita, miren, con un síndrome de la hemicara izquierda de Sturge-Weber, y también tenía este tipo de lesiones hipoecoicas más dispersas en el parénquima hepático, vascularizadas, correspondientes. Miren la vasculatura, cómo se le logra demostrar la alimentación de los vasos a estas lesiones de las ramas suprahepáticas y portales, y correspondió también a una hemangiomatosis múltiple, o una hemangiomatosis, perdón, y un hemangioendotelioma múltiple. El hemangioendotelioma, como su nombre lo indica, se origina del endotelio del vaso, de la parte del endotelio. En cambio, el hemangiopericitoma se origina de la pared vascular, de los pericitos.
El hemangiopericitoma está descrito en cuero cabelludo, en corazón y en los músculos, sobre todo en los músculos gemelos. El caso que les muestro a continuación es el único que hemos tenido, y si ustedes consiguen literatura sobre hemangiopericitoma en hígado, les agradecería compartirla, porque cuando nosotros tuvimos este caso, que fue hace un poco de tiempo ya, perdón, no encontramos sino una escasa literatura en este tipo de pacientes. Son muy raros, el 80% son benignos, aunque pueden malignizarse, y el aspecto ecográfico es de nuestro caso, porque no encontramos en ese momento aspecto ecográfico de un hemangiopericitoma. Es ecomisto, encapsulado, con áreas de necrosis y áreas de hemorragia, ocupaba gran parte del lóbulo derecho del hígado y desplazaba el riñón. Aquí tenemos la similitud de nuestro caso, un poco antiguo, pero es el único que tenemos, y pues la correlación con la pieza anatomopatológica, donde se veían las zonas de hemorragia y las zonas de necrosis. Y pues en este caso, recuerden, es un tumor se origina en los pericitos, a diferencia del hemangioendotelioma, que se origina en el endotelio, y este se origina en la pared. Pasamos ahora al amartoma mesenquimal, cuyo promedio de edad también es alrededor de los 10 meses. Y recuerden lo que yo les dije, el hepatoblastoma es el tumor maligno que atraviesa la línea media. El amartoma mesenquimal es el tumor benigno que atraviesa la línea media. Entonces, como es un tumor muy grande, a pesar de que es benigno, su tamaño puede aumentar la morbimortalidad. Es más frecuente en varones y se comporta como una masa abdominal, puede producir red venosa, y una vez que uno ve un amartoma mesenquimal no se le olvida más nunca en la vida. Es más, yo creo que si ustedes ven estas imágenes y ustedes nunca han visto un amartoma mesenquimal, cuando ustedes lo vean no se les va a olvidar. El amartoma mesenquimal es circunscrito desde el punto de vista ecográfico, es multilocular, con septos gruesos, más frecuente en el lóbulo derecho. De hecho, lo que nosotros hemos visto siempre ha sido en el lóbulo derecho, nunca lo hemos visto bilobular. Y entonces tienen este aspecto muy similar en todo, un aspecto que es muy similar al de la tomografía. Y fíjense que tenemos dos pacientes con tomografía donde el lóbulo izquierdo se encuentra respetado y vemos estas imágenes quísticas grandes, septadas, ocupando todo el lóbulo derecho del hígado y atraviesa la línea media, igual que el hepatoblastoma. Entonces no se les olvide, regla, hepatoblastoma, tumor maligno que atraviesa la línea media, amartoma mesenquimal, tumor benigno que atraviesa la línea media. Entonces estos son muy grandes, ocupan todo el lóbulo derecho del hígado y tienen un componente a la intervención quirúrgica, un componente linfangiomatoso, y eso le da el apellido al amartoma mesenquimal con componente linfangiomatoso. Aquí tenemos un caso de otro amartoma mesenquimal. Este es de una alumna, una cortesía, ella nunca había visto uno, la doctora Alejandra Castillo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y pues en base a nuestras charlas que una vez que tuvimos allá, ellos hicieron el diagnóstico de un amartoma mesenquimal, igualito, desplazamiento de la vesícula biliar, tenía muchas lesiones quísticas, con una lesión quística dominante, era un tumor que atravesaba la línea media, medía 11 centímetros, en un lactante menor es grandísimo. El paciente se intervino quirúrgicamente y se trató pues de un amartoma mesenquimal. Aquí vemos bien la similitud de la pieza anatomopatológica con el ultrasonido, observando aquí la lesión quística dominante y el desplazamiento de la vesícula biliar. Miren acá el aspecto en un video de un amartoma mesenquimal clásico, tumor de gran tamaño, de predominio quístico, con septos gruesos, con escasa vasculatura, no tiene calcificaciones. Mírenlo acá, otro caso, no tiene vasculatura. La vasculatura que vamos a ver es la vasculatura hepática desplazada, y pues dentro de estos septos tampoco por lo general logramos demostrar la vasculatura. En fin, hemos tenido muchísimos amartomas mesenquimales, son de los tumores benignos más frecuentes, y nuestra corroboración siempre con la anatomía patológica. Nuestros pacientes siempre tenemos la información del cirujano hepático que nos dice la lesión, qué tipo de lesión fue. Fíjense, la lesión quística aceptada, la vesícula biliar respetada, mucha similitud entre la ecografía y la pieza anatomopatológica. Aquí tenemos otro caso de un amartoma mesenquimal
con un quiste dominante grande y más pequeños quistes ocupando gran parte del lóbulo derecho del hígado. Otro amartoma mesenquimal, hemos tenido muchísimos amartomas mesenquimales, probablemente, claro, nosotros somos centro de referencia del servicio de hepatología hepática y pues todos los pacientes que llegan al hospital de niños, que es el más grande de Caracas, pues no son referidos a nuestra unidad. Pasamos a la hiperplasia nodular focal, que corresponde al 2% de los tumores hepáticos en pediatría. Las hiperplasias nodulares están compuestas por hepatocitos y células de Kupffer. El aspecto ecográfico es una lesión generalmente solitaria, isoecoica. A veces cuesta mucho diagnosticarla porque es casi isoecoica con respecto al parénquima hepático. Hay desplazamiento de los vasos, tiene contornos definidos y al Doppler color tiene un aspecto característico que no lo tienen los otros tipos de tumores. Es un aspecto que nosotros lo denominamos en rueda de carreta. Tiene un vaso central, generalmente arterial, que desde el centro se dicotomiza hacia la periferia en forma de ruedas de carreta. Y entonces ese es un aspecto característico de la hiperplasia nodular focal. El aspecto de su dicotomización desde el centro hacia la periferia en forma radial. Fíjense que esta lesión con el transductor lineal, pues con el transductor microconvexo casi no la veíamos. Pero fíjense la similitud con la tomografía. Aquí la vemos y el desplazamiento parcial de la cámara anterior del estómago. De la parte, perdón, de la curvatura menor del estómago. Y entonces esta es la pieza anatomopatológica de esta hiperplasia nodular focal. Fíjense casi que las hiperplasias nodulares focales tienen crecimiento excéntrico. Ellas crecen desde la periferia del parénquima hepático hacia afuera y pueden desplazar la curvatura menor del estómago. Y aquí, sin el Doppler color, ya le vemos el vaso en su interior. Aquí vemos la vasculatura y su dicotomización desde el centro hacia la periferia y su aspecto casi isoecoico con respecto al parénquima hepático. Miren esta similitud entre la tomografía con contraste, miren la similitud de los vasos y miren la similitud con el ultrasonido. Y la lesión con crecimiento excéntrico, desde la periferia del hígado hacia afuera. Ese tipo de comportamiento prácticamente no lo tiene otro tipo de lesión. Y nuestra corroboración anatomopatológica y pues la presencia del vaso central, que incluso lo veíamos sin el Doppler. 150 gasté de Klaus. Aquí vemos otro paciente, una niñita de 7 años, con un transductor microconvexo, y esto fue un hallazgo incidental, casi que se nos pasa, porque pueden ser isoecoicos con respecto al parénquima hepático. Y miren la vasculatura central desde el centro hacia la periferia en forma de radial, en forma de eje de carreta, o en forma de sol, de estrella de sol, desde el centro hacia la periferia, pues con el Doppler de amplitud se ve mucho mejor. Ya estamos casi terminando. Para ajustarnos al tiempo, los quistes son infrecuentes en pediatría, pueden ser congénitos adquiridos, solitarios, más frecuentes en el lóbulo derecho, asintomáticos, y el aspecto es similar a un quiste. Pueden ser en recién nacido. Este es un niñito de 3 días de nacido y tenía un quiste aquí en el lóbulo derecho. Un raro quiste aquí en el lóbulo izquierdo. Pueden ser muy grandes, se pueden intervenir quirúrgicamente, se pueden drenar con punción guiada por ecografía. El diagnóstico diferencial de las lesiones hepáticas pueden ser con hematomas, con abscesos, con procesos inflamatorios, con fístulas arteriovenosas. Los hematomas hepáticos, si tenemos el antecedente del recién nacido que tuvo un parto traumático, entonces en este recién nacido, pues pensar con el antecedente que se trata de un hematoma y no de una lesión tumoral. En este caso, otro hematoma, sobre todo si es un parto traumático o si los bebés tienen cateterismo umbilical. ¿Por qué? Porque el catéter por la vena umbilical puede no tomar el conducto venoso de Arancio y llegar a la vena cava inferior, sino que puede irse por la porta. Y si se va por la porta, pueden producir lesiones, hematomas hepáticos extensos por traumatismo. Estos hematomas se pueden calcificar desde un recién nacido, ya un lactante menor, se le calcificó un hematoma que hayamos diagnosticado previamente. Si el niño es grande y tiene el antecedente que se cayó de la bicicleta, se cayó de una platabanda y encontramos las lesiones, pues estos hematomas pueden tener contenido sanguinolento, pueden tener contenido biliar, y en este caso serían biliomas o bilomas. Y estos hematomas también en los niños grandes se pueden calcificar. Y estos hematomas por lo general no tienen vasculatura en su interior.
Los abscesos, también como diagnóstico diferencial, son con la clínica del paciente, fiebre, malestar, dolor y la imagen clásica de una imagen hipoecóica o anecoica, redondeada, bien definida, con cápsula gruesa, sin vasculatura, al Doppler color. Cuando están en formación, a veces pueden ser difíciles de diagnosticar y a veces ellos pueden romper la cápsula hepática y drenar a pulmón, como en este caso que tuvimos este paciente que tenía un absceso hepático, se rompió el diafragma y pues drenó a pulmón el paciente. Entonces drenó y posteriormente hicimos los controles ecográficos y ya ecográficamente se encontraba mucho. Aquí tenemos otro paciente con un absceso hepático cercano al diafragma. También se hizo una ruptura del diafragma y hubo drenaje también a pulmón, el cual también fue drenado posteriormente. Pacientes con VIH-Sida, que cursan con lesiones granulomatosas, a veces pueden ser pacientes con VIH con estadio C3, si tienen sarcomas de Kaposi, pueden tener lesiones intrahepáticas o pueden tener lesiones tipo granulomatosas intrahepáticas. Así como también los pacientes con arañazo de gato. Si tienen pacientes con arañazo de gato por Bartonella Hanselae y el antecedente que el niño ha sido arañado por un gato, recuerden los ganglios que se producen a nivel de las axilas o a nivel de los brazos, nunca se les olvide revisar el parénquima hepático, porque pueden tener lesiones granulomatosas intrahepáticas que posteriormente al tratamiento con antibióticos desaparecen, como en el caso de este paciente, que en septiembre le habíamos visto unas lesiones, sospechamos que era por arañazo de gato, por lo que tenía en las lesiones axilares y en el brazo, y en octubre ya habían desaparecido. Este pacientico es curioso porque si usted ve esta lesión y dice, oye, una imagen anecoica con reforzamiento posterior, será un quiste, puede ser un quiste hepático, sino en lo que le colocamos el Doppler color, tiene vasculatura, una malformación vascular. Por lo tanto, siempre por curiosidad y tenemos el recurso del Doppler, debemos recurrir a él. Y por último, las calcificaciones hepáticas que no están en el marco de una tumoración, las calcificaciones hepáticas que no están en el marco de una tumoración, aisladas, pues por lo general son benignas y a veces diagnosticadas in útero y las hemos seguido durante mucho tiempo y por lo general no cambian, mantienen el mismo tamaño y son calcificaciones de aspecto residual siempre y cuando estén en un parénquima hepático sano. Aquí tenemos otro caso, miren, una calcificación hepática que la hemos seguido durante mucho tiempo con sombra posterior, el paciente completamente asintomático. Bueno, con esto me despido, estimados amigos guatemaltecos, muchísimas gracias a la ASOGU. Vuelvo a repetir, a los que no estuvieron presentes cuando empezamos, pues me siento muy honrado de estar en la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido, no solamente como miembro honorario, soy miembro activo de la sociedad. La vi nacer a manos del doctor Armando Zamora, sé que fue un parto difícil, como todas las sociedades de ultrasonido, casi todas en Latinoamérica, pero que con el tiempo se ha ido aumentando a pasos agigantados, que tiene una gran cantidad de agremiados, han hecho sus congresos extraordinarios durante ya mucho tiempo, a los cuales hemos tenido la oportunidad de asistir a muchos de ellos, y donde siempre disfrutamos de las bondades de la gente de Guatemala. Muchísimas gracias a toda la junta directiva, a Wilson, al doctor Cifuentes, por supuesto, a toda la junta directiva, al doctor Zamora. Cada vez que vamos a Guatemala, por supuesto, tenemos mucho cuidado. Si estamos en la ciudad de Guatemala, nos tomamos una cervecita Gallo. Si vamos a Chela o a Quetzaltenango, nos tomamos una cerveza Cabro. En nuestro sitio favorito, el Salón Tecún, donde siempre los hermanos que me tienen el honor de llevarnos. Y si vamos con el doctor Armando Zamora, siempre estamos disfrutando de un buen ron guatemalteco, el mejor del mundo, indudablemente, el Zacapa, igual que un buen ron venezolano, también entre los mejores del mundo, y tratamos de disfrutar la geografía también guatemalteca, el lago de Atitlán, que está considerado entre los lagos más bellos, y las ruinas de Tikal, que nunca tampoco dejamos de verlas, las ruinas mayas, junto con por supuesto, las ruinas mayas del sur de México, de las más famosas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. En mi correo electrónico, mi Twitter, allí tenemos siempre mucha actividad por el Twitter, estamos publicando muchísimos eventos a través de esta red social y cualquier inquietud también a través de nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes y estamos atentos a las preguntas.
Muchas gracias a usted, doctor Pedro. La verdad es de que, como usted lo manifiesta, pues ya nos sentimos como en familia, ¿verdad? Porque sabemos de que hemos compartido en diferentes oportunidades, gracias a su apoyo, como le decía al inicio, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pues ya sabe usted que está cordialmente invitado y estamos para servirle aquí en Guatemala en el momento que usted decida venir, ¿verdad? Y por supuesto, en su oportunidad, cuando tengamos actividades presenciales, tengo por seguro que estará cordialmente invitado también, ¿verdad? Entonces, vamos a dar lectura a los saludos, especialmente a los agradecimientos y felicitaciones, ¿verdad, doctor Pedrito? Y por supuesto, algunas preguntas que que han realizado. También quiero recordarles de que a través del chat se ha enviado el link para que nuestros colegas guatemaltecos puedan inscribirse para sus horas crédito y para todos los participantes también para inscribirse para obtener su diploma, ¿verdad? Entonces, dice, vamos a ver, del doctor Bildel Navarro. Él nos preguntó que cuál es la frecuencia de metástasis del hepatocarcinoma. Bueno, sí, mira, los tumores hepáticos malignos, tanto el hepatocarcinoma como el hepatoblastoma, por lo general tienen una frecuencia de metástasis de entre un 25 a un 30% aproximadamente. Esa es más o menos la frecuencia, son bastante similares. Y lo importante con el hepatocarcinoma, recordar con la diferencia con el hepatoblastoma, que siempre está asociado a una lesión previa. Pero más o menos ese es alrededor de la metástasis del hepatocarcinoma, un 25 o un 30%, muy similar a la del hepatoblastoma. Muchas gracias, doctor, muy amable. De nada, doctor. Entonces, luego, dice, buenas noches, doctor, saludos desde Puerto Ordaz, Venezuela, ya lo habíamos leído, la doctora Viviana, sí. Saludos También, allá a Puerto Ordaz, ¿cómo no? De Paraguay, el doctor Rafael David Soto, saludos desde Venezuela. Luego, el doctor Juan de Dios Cifuentes, pues desde Mazatenango, también le manda un cordial saludo y saludos para todos. Doctor, saludos al doctor Cifuentes. El doctor Armando Zamora también le mando un gran abrazo, dice. Oh, mi pana Armando Zamora, él sabe que yo soy testigo presencial de lo que costó el nacimiento de Asogut, que se ha convertido en una asociación exitosa, indudablemente, de las mejores que en toda Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Pedro. El doctor César Fuentes también le manifiesta que ha sido una excelente ponencia. El doctor David Rocha, muchas felicidades, dice, por tan excelente exposición. El doctor Iván González, excelente charla, saludos cordiales para todos. Y aquí hay una pregunta, Nelson, dice, ¿recomienda en pacientes pediátricos hacer siempre en el parénquima hepático la técnica Doppler color? Bueno, mira, por lo general, si tú encuentras una lesión, indudablemente que tienes que hacer la técnica Doppler color. Ahora, si tú haces un examen en modo B y estás absolutamente seguro de que tienes un parénquima hepático sano completamente, pues por supuesto que no a todos los pacientes le vas a hacer la técnica de Doppler color. Sin embargo, nosotros por rutina, dentro de nuestro protocolo de estudio, y como siempre nuestros pacientes tenemos un contacto muy estrecho con gastroenterología y hepatología pediátrica, por lo general nosotros siempre estamos evaluando los pacientes en tanto las venas suprahepáticas, la arteria hepática como la vena porta. Aunque no de rutina, por supuesto, no de rutina, pero incluso hasta por práctica sería bueno siempre hacerlo. Ahora, cuando tenemos una lesión, indudablemente que tenemos que recurrir al Doppler color, al Doppler de amplitud, indudablemente. En muchos países, en Venezuela se intentó en una época los medios de contraste. Todos sabemos que los medios de contraste en Latinoamérica son costosísimos, son muy caros, no se usan de rutina en niños, incluso en España, donde se usan muchos medios de contraste ecográfico, tampoco se usan de rutina en los pacientes pediátricos, y además, pues en Latinoamérica los medios de contraste son muy, pero muy costosos.
Entonces nosotros no tenemos experiencia con ello. Así que quería hacer esa acotación. De acuerdo, doctor, muchas gracias. De igual manera, pues le mandan saludos, felicitaciones, el doctor Roberto Moncayo, la doctora Caramba, Roberto, un gran abrazo. doctora Hamli Barrios, excelente ponencia. De Villanueva también le envían saludos el doctor Rafael Enrique, el doctor Juan Carlos Siwil, excelente ponencia. Un saludo al doctor Enrique también. Entonces, definitivamente, doctor, ha sido una excelente ponencia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que quisiera manifestar. Todavía estamos a tiempo. Cómo no, con todo gusto. A través pueden hacerla a través del chat. A través del chat o a través de la... Pueden abrir su micrófono. A través del micrófono. Lo más importante, queridos amigos, lo más importante es que vean que a pesar de lo difícil que pueden ser este tipo de lesiones, si nosotros hacemos un protocolo y tenemos mentalmente ubicado las lesiones tumorales y las correlacionamos, ecografía, con edad, con la clínica, los hallazgos ecográficos, los hallazgos al Doppler color, podemos aproximarnos bastante, pero bastante al diagnóstico, a pesar de que nosotros no queremos pretender dar el diagnóstico anatomopatológico desde el punto de vista ecográfico, pero nos podemos aproximar bastante y con bastante certeza. Claro, requiere de mucha experiencia, hay que ver las lesiones que a nosotros nos llegan, porque como trabajamos en conjunto con este grupo de equipo de cirugía hepática y de hepatología y de gastroenterología pediátrica, pero pues lo importante es tratar de hacer esa asociación y por supuesto después ir al estudio requerido, que puede ser tomografía o resonancia dependiendo del tipo de lesión. Muy bien, dice, perdón, ¿qué tan recomendable es la biopsia en lesiones hepáticas en pediatría? No, claro, indudablemente. Se hace también. Estos pacientes, cuando las tumoraciones son grandes, antes de la intervención quirúrgica se hace la biopsia guiada, pues, se puede hacer la biopsia guiada por ultrasonido, o si no se hace la biopsia, si uno le describe la lesión al cirujano y el cirujano hace la lesión. Porque si la lesión es muy grande, vamos a suponer que tenemos un hepatoblastoma, pues estamos seguros de que tiene que ser un hepatoblastoma, se le hace la biopsia, el paciente se somete a quimioterapia, se reduce el tumor y posteriormente se hace la intervención definitiva. Indudablemente, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor. Luego pues siguen mandándole mensajes, saludos, felicitaciones, ¿verdad? Entonces, definitivamente, doctor Pedrito, estamos agradecidos con usted, ¿verdad? En nombre de la Asociación Guatemalteca, pues, como le digo, pues, gracias por su apoyo, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y a todos ustedes, estimados colegas, pues también felicitarlos, ¿verdad? Por estar participando en este tipo de actividades. Sabemos que son enriquecedoras para nuestro conocimiento desde el punto de vista ecográfico y no ecográfico, pues, ¿verdad? También clínico, por supuesto, ¿verdad? Ahí en pantalla estamos transmitiendo nuestra próxima actividad, ¿verdad?